podemos hacer directamente entrando desde aquí, o bien también tenemos un caso bastante típico que vamos a aprovechar, que es que mientras estamos escribiendo una información hacia un paciente, el propio paciente nos puede indicar que que ya le habíamos prescrito algún medicamento en otra visita previa. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, mientras estamos escribiendo y sin necesidad de guardar ni cerrar, podemos directamente ir a prescribir algo y nosotros tenemos esta opción para buscar en primer lugar el medicamento que queremos. Tenemos dos tipos de prescripción. La prescripción oficial, basada en el Vademecum, que en este caso está integrado con la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, o bien una prescripción libre, que no va con una receta oficial, sino que se saca con el típico modelo que sacamos con cierta información básica y nuestro logotipo, nada más. Podemos buscar por código nacional, en el caso de la prescripción oficial, por nombre comercial, por principio activo, si solo queremos genéricos, por grupo terapéutico ATC, por fecha de comercialización de esa fecha o más reciente. Por ejemplo, si nosotros buscamos algo básico como el paracetamol, lo buscamos y nos aparecen todas estas formas que tenemos. Si por ejemplo cogemos esta forma que son 40 comprimidos, por defecto nos aparece la fecha de hoy para iniciar la prescripción y nosotros podemos indicar un tratamiento, por ejemplo, de 10 días. ¿Vale? Esto para un tipo de prescripción agudo. También tenemos la posibilidad de hacer recetas crónicas, que llevan otro tratamiento diferente, como es lógico. Hemos optado por indicar 10 días, podríamos haber indicado la fecha de fin, tanto nos da, nos actualiza un valor en función del otro. Y en este caso, pues vamos a indicar una dosis de un comprimido, nos indica que es un comprimido porque lo detecta la forma farmacéutica del medicamento, cada 8 horas. ¿De acuerdo? También podría ser a demanda, en cuyo caso, lógicamente, pues no nos va a indicar una frecuencia de horas. Por defecto nos calcula que necesitamos un envase, porque es un envase de 40 comprimidos, son 10 días, con 30 es suficiente. Si no, nos indicaría por defecto 2 o 3 envases los que necesitara, siempre que lo pueda calcular. Y aquí, pues podemos indicar lo que consideremos oportuno. Por ejemplo. ¿Vale? Y con todo esto, al pasar el ratón por encima del nombre del medicamento, nosotros tenemos una serie de información bastante importante. Como por ejemplo si requiere receta, si es un genérico, etcétera, ¿no? Vale. Con todo esto, bueno, estipendios de declaración obligatoria, cada día más de moda también, que lo vamos a ver ahora en este caso. Vale, aquí tenemos la ficha técnica oficial del medicamento, que si nosotros pulsamos, lo único que hacemos es ir a la página de la Agencia Española de Medicamentos y nada más, literalmente. Es la ficha del medicamento, muy útil para algunas cosas, pero fuera de nuestro control. Lo mismo para el prospecto, tal cual está en la caja, su forma farmacéutica, lo tenemos aquí, por si queremos consultar algún componente o se quiere ver cualquier información. Con lo cual podemos quitarnos el acceso al Vademecum que solemos tener en el escritorio. También, si pasamos el ratón, vemos los principios activos que tiene. En este caso solo tiene paracetamol, 650 miligramos. Vías de administración, que en este caso es vía oral, y excipientes de declaración obligatoria. Insisto, esto es lo que se puede relacionar con las alergias del paciente. Es un poco complicado, pero se puede hacer. Vale, en este caso pues tiene almidón de maíz. Vale, pues eso nos lo indica y es útil porque cada vez más pacientes demandan que no tengan ciertos excipientes a la hora de tomar un medicamento. Nos podríamos tener también otra serie de botones, por ejemplo, para teratogenia, en caso de que sea un medicamento del grupo D, nos lo indicaría también, o si tuviera alertas geriátricas también, avisos geriátricos. En este caso no tiene. Vale, entonces nosotros con esto tenemos dos opciones. O lo prescribimos y seguimos prescribiendo más cosas, o directamente prescribimos e imprimimos la receta. Si vamos a prescribir más de un medicamento seguido, lo normal es prescribir todos e imprimirlos todos juntos al final, pero si ya es a comodidad de cada uno. Vale, entonces, aquí con esto tenemos el modelo de receta oficial para pacientes privados en España. ¿Vale? Aquí están todos los datos, todos los que tienen que estar. Tenemos una codificación de la receta que cumple perfectamente la ley en cuanto a unicidad y secuencialidad. ¿De acuerdo? Y las dos copias para el paciente y para el centro.
Vale, con eso tenemos esa prescripción hecha. Si nosotros la consultamos, la tenemos aquí. En el momento en el que se pase de fecha, automáticamente se tachará. El último día parpadeará, para que sepamos que ese día está caducando. ¿Vale? Siempre podemos consultarla por si tenemos que hacer luego cualquier modificación o modificarla, o ver las recetas que se han dispensado de esta prescripción. ¿Por qué? Por el caso de las crónicas. Lógicamente, para una aguda no tiene sentido, pero para una crónica sí. También tenemos un informe a la derecha que lo que hace es sacar el listado de medicación activa que tiene el paciente, tanto aguda como crónica, y además lo saca en el idioma que tenga definido el paciente, porque se supone que es para entregárselo a él. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si nosotros volvemos a prescribir, y en este caso prescribimos, por ejemplo, ibuprofeno, si lo escribimos bien, vemos que tenemos también un montón de formas farmacéuticas de todo tipo. Esto, por ejemplo, son 12 comprimidos. Y aquí nos aparece además que se han encontrado alertas de seguridad para el fármaco. ¿Cuál es la alerta? La que nos diga la Agencia Española de Medicamentos. Nada más. Nos lleva directamente a la página de la alerta que se haya detectado. Ya sabemos que el ibuprofeno pues cada vez tiene más avisos. Y bueno, aquí vemos también que es de grupo D, como decíamos antes, y que además tiene avisos geriátricos. Vale, en este caso podemos hacer una prescripción crónica, en cuyo caso vemos que los campos también cambian, no hay fecha de fin, no hay duración, lógicamente. Podemos decir que es un comprimido o incluso a demanda, ¿vale? No hay una frecuencia de horas, con lo cual él no nos calcula el envase, el número de envases, sino que nos dice que es uno. Podemos cambiar y poner 2 por defecto si quisiéramos, pero bueno, no es el caso. Vale, entonces, pues tomar en ayunas, por decir algo, ¿de acuerdo? Lo mismo, tenemos la misma información, todo lo que queramos tener y prescribimos el medicamento. Aquí ya hay diferencias, ¿vale? Aquí, para empezar, en la propia receta vemos una información muy completa, duración del tratamiento crónico, un comprimido a demanda, vemos que el número de orden de dispensación es el 1, en las siguientes recetas nos irá cambiando este número asociado a esta prescripción y también podemos indicar también una fecha diferente de dispensación de la que tenemos aquí. Por defecto es una receta para hoy, pero con todo esto se puede jugar. Se puede indicar, se pueden dar, por ejemplo, 4 recetas para 4 semanas consecutivas. Y en la farmacia no deberían dispensarlo antes de esta fecha. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, nos indica también cuándo es la próxima recogida, en función del envase del medicamento. ¿Vale? A partir de ahí, si nosotros consultamos la prescripción, vemos que es azul porque es una prescripción de tipo de carácter crónico. Si lo consultamos, nosotros tenemos ya el aviso de que podemos ya renovarlo porque tenemos una limitación por tiempo. No es necesario hacerlo todavía porque quedan 31 días, pero podemos hacerlo porque queda menos de 3 meses. Entonces nosotros podemos renovarlo si queremos, ¿vale? Lo mismo imprimiendo o sin imprimir y con la fecha que nosotros indiquemos. Por defecto el sistema nos va a controlar, pero nosotros podemos cambiarlo, ¿vale? Entonces con eso podríamos incluso también desactivarlo, bueno, o suspender la prescripción en cualquier momento, ¿vale? Si nosotros la suspendemos con fecha de hoy, a nosotros ya nos aparece suspendida.